Nuestra mayor necesidad es tu gloriosa y tu sublime presencia. Que nuestra total necesidad eres tú, bendito Dios de los cielos. Y cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo y más, oh Dios de la gloria. Ayúdanos a comprender, Señor, que las adversidades que tú permites en nuestras vidas son una invitación a estar contigo, a estar en tu presencia, Padre de la gloria. Concédenos la gracia, Señor, que como hijos e hijas tuyas, oh Dios de la gloria, andemos a la luz de tu rostro y permanezcamos delante de ti. Permítenos, Señor, disfrutar intensamente tu gloriosa presencia y caminar, Señor, como es digno de tu glorioso y de tu santo nombre. Que en esta mañana, Señor, nuestros corazones despierten, bendito Dios de la gloria, a esa necesidad profunda que tenemos de estar contigo, de estar cerca de ti. Por tu gracia, Señor, cubre nuestros corazones y ayúdanos a despertar a la vida en una dimensión cada vez más profunda, más intensa, más total, y estar delante de ti, Señor, momento tras momento. Por tu gracia, Dios de los cielos, acércanos a ti y ayúdanos, Señor, a buscarte con toda intensidad, Padre de gloria. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Es un hermoso privilegio que tenemos de podernos reunir en torno a la bendita presencia del Señor. Si este es el tiempo que proféticamente el Señor hará volver el corazón de los padres sobre los hijos, entonces lo que el Señor ha de permitir es que los padres asuman una posición sabia delante de Él, delante de su presencia, para que aquellos hijos que hoy no caminan correctamente delante del Señor, entonces puedan ser libertados de parte de Dios. Aquellas personas que no están cumpliendo el papel dentro del hogar que es correcto, que es adecuado, entonces el Señor pueda permitir ese maravilloso milagro en esas vidas. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miremos este mismo pasaje relatado desde Marcos en el capítulo 7. Desde el verso 24, Marcos 7, 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón eran ciudades, lo que hoy día es Líbano, al noreste de Israel. No tenía nada que ver con el pueblo del Señor. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es decir, Jesús quería entrar ahí como estar tranquilo en el lugar, pero no lo pudo hacer. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando un padre, una madre, es consciente de la condición de sus hijos, de que el destino con el que Dios ha creado a ese hijo, a esa hija, no se está llevando a cabo. Esa persona no puede pensar que sencillamente es normal que esa persona, ese joven, esa jovencita, aún ese niño, esa niña o ese hombre, esa mujer, vivan de esa manera. Esta mujer que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero que en la soberanía del Señor, el Padre permite que Jesús vaya a esa región. Porque acuérdense, Jesús no se va a mover a menos que el Padre lo guíe, a menos que el Padre lo conduzca, lo dirija. Así que él va, parecía como si el Señor quisiera tomar una pausa. Pero cuando llega al lugar, inmediatamente la mujer sabe que Él está ahí. Cuando ella ha oído de Jesús y sabe que Él podía tener una respuesta. Y ella empieza a clamar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando ella está haciendo esa declaración, Hijo de David, el Señor había prometido a David que nunca de su descendencia faltaría uno que se sentara sobre su trono. Así que cuando ella está declarando Hijo de David, está hablando tú eres uno de aquellos que el Padre le había prometido a David que se sentaría sobre su trono. Es un título de honor, de dignidad que ella le está dando a Jesús. Ella, entiéndanlo, no es una mujer del pueblo judío, es una mujer cananea. Una mujer que no tiene nada que ver con el pacto de Dios, con el pueblo, con su pueblo, con la ley, con la palabra del Señor. Pero es una mujer que está siendo sensible a la voz del Padre.
Porque está escrito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que esta mujer, aunque no tenía una tradición del pueblo judío, no tenía el conocimiento pleno de la palabra del Señor, sí estaba escuchando la voz de Dios. Estaba escuchando su voz, la voz del Padre, porque insisto, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es una mujer que es producto de la aflicción que está viviendo. Empieza a abrir su corazón para que el Padre la pueda conducir a Jesús. Porque nadie se acerca a Jesús a menos que el Padre esté hablando a su corazón. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Espíritu de Dios esté conduciendo esa vida a él. Y esta es una mujer que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero está oyendo al Padre. En medio de su angustia, de su aflicción, ella está siendo sensible a la voz de Dios. Y ella viene con su clamor, viene con su petición a Jesús. Como hemos dicho en estas reuniones anteriores, las aflicciones son una invitación del Padre a estar con Él. Las aflicciones las permite el Señor como una manera de que nosotros nos podamos acercar verdaderamente a Él. Por eso leíamos hace 8 días en el Salmo 23, en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las aflicciones son una invitación permanente del Señor a venir a su presencia, a estar cerca de Él. Y como mirábamos en Cantares capítulo 8 el miércoles, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre el pecho de su amado? Cada momento de aflicción es la manera en la que el Señor nos está invitando a estar con Él, a estar junto a Él. Pero nosotros, si no entendemos el propósito de las aflicciones, entonces sencillamente nos acercamos a Jesús. Esperamos que en su bendita misericordia Él responda el clamor de nosotros y luego abandonamos a Jesús. Nos vamos lejos de Él. La mujer aquí está diciendo, hijo de David, tú tienes dominio, tienes autoridad. Ese hijo de David es un título mesiánico. Es decir, estaba reservado exclusivamente para el Mesías. Ella está reconociendo que Jesús es el Mesías. No es del pueblo de Dios. Y sin embargo está reconociendo que Jesús tiene ese dominio y tiene esa autoridad para traer respuesta a su aflicción. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, en medio de las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, tenemos que tener certeza en el corazón de que Él tiene toda potestad, tiene toda autoridad, tiene todo el poder para traer respuestas a esas situaciones. Y que aún si nosotros clamamos y el Señor tarda en responder, no es por descuido, no es porque nos está despreciando, no es porque nuestras oraciones no son escuchadas, sino porque hay momentos de Dios, hay procesos de Dios con las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Nosotros queremos que cada petición que hagamos sea respondida, pero las aflicciones tienen propósito. En las aflicciones lo que hace el Señor es ir moldeando el carácter, ir permitiendo
que la vida del Señor pueda arraigarse en lo profundo de nuestro corazón. Porque el Señor no nos aflige, como dice el libro de Lamentaciones, porque no nos aflige ni nos entristece voluntariamente. Antes, según la multitud de sus misericordias, se compadece de nosotros. Es decir, que las aflicciones que el Señor permite tienen siempre un propósito. Ahora, hemos dicho que hay aflicciones que son consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. No son un castigo, son una consecuencia. Pero cuando nosotros estemos caminando correctamente delante del Señor y hay situaciones difíciles, no es una consecuencia. Es sencillamente el hecho de que nos encontramos en medio de un mundo caído, de seres humanos pecadores, que toman decisiones equivocadas y que cuando ellos están cerrando el corazón al Señor, no están pensando en las consecuencias que van a traer. Por ejemplo, un esposo que cierre su corazón a Dios, él no está pensando en todo el mal que le trae a su esposa, a sus hijos. Él sencillamente está pensando en sí mismo. Cuando un hijo cierra su corazón a Dios, él no piensa en todo el dolor que está trayendo a sus padres, en todas las circunstancias difíciles que van a causar sus decisiones. Sencillamente él está pensando en sí mismo y punto. Así que nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo caído, en un mundo donde todos los seres humanos somos pecadores. Y cuando las personas no tienen comunión con Dios, sus acciones y sus decisiones son equivocadas, son desacertadas. Y eso nos puede estar afectando a nosotros. Porque podemos decir, Señor, pero ¿por qué estás permitiendo esta situación? Pues porque en la familia, por ejemplo, hay personas que no caminan con Dios. Hay personas que están alimentándose de fuentes extrañas. Incluso tienen más apertura para los demonios que para el Señor Dios Todopoderoso. Hoy, con todo el mal que se cierne en el mundo a través de la internet, de los medios de comunicación, hay jóvenes cerrando el corazón de Dios, pero abriéndolo sin medida a este mundo de desgracia, de pecado, de maldad. Lo abren completamente allá. Y son cosas tan perversas, tan destructivas y tan dañinas. Necios para acercarse a Dios, pero ávidos para venir al mundo de oscuridad y de tinieblas. Y eso afecta, por supuesto, las familias. En este caso, hay una joven atormentada por demonios. Los demonios no vienen a una persona porque sí. Tiene que haber presencia de pecado y de maldad. Y las prácticas de estas naciones era que consagraban a los niños a deidades paganas desde su temprana edad. Los consagraban a deidades demoníacas, a dioses falsos, es decir, a demonios. Como el Señor lo estableció allá en el libro de Deuteronomio, lo que los demonios sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Es decir, que muchos de esos niños eran presentados en templos paganos y hacían sacrificios horrendos, y los espíritus del mal venían a atormentar a esos niños, a atormentarlos. Y aquí está esta mujer en angustia, sabiendo que hay un demonio poseyendo a su hija. Y en principio Jesús no responde palabra. Porque Jesús quiere probar el corazón. Nosotros a veces empezamos a interceder por una situación puntual. Y como no hay respuesta, entonces dejamos de orar. Ya no intercedemos más sobre el asunto. Pero esta mujer, aunque Jesús guardó silencio, con mayor intensidad empezó a clamar.
Y los discípulos le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. La mujer está suplicándole al Señor y Jesús inicialmente no tiene respuesta para ella. Y tú puedes haber empezado a interceder firmemente por tu casa, entendiendo que este es el tiempo en el que el corazón de los padres va a ser vuelto a los hijos y el de los hijos a los padres. Tú puedes empezar a interceder y ver que nada sucede, que puede ser que al inicio la situación esté empeorando. Y tú puedes decir: bueno, vea, yo empecé a orar y todo esto se puso peor. Entonces, ¿para qué oro? O sea, en el fondo no tenías fe. En el fondo no creías verdaderamente que Jesús es el Hijo de David, que tiene dominio, que reina sobre los pueblos y naciones de la tierra. Por eso soltaste tu intercesión. Dejaste de orar. Pero esta mujer estaba dispuesta a ir hasta lo último con el Señor. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Tú no eres parte del pueblo. La respuesta que Jesús da es una negativa. Le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros persistimos en oración, si nosotros no desistimos al interceder y estamos ahí verdaderamente delante de la presencia del Señor, aunque en ocasiones el Señor no responda, aunque la respuesta inicial sea negativa, no es que nuestra oración manipule a Dios. Dios es un ser absolutamente soberano. Nada va a manipular a Dios, nada. Ni tu llanto, ni tus ayunos, nada puede manipular a Dios. La oración no es para manipular a Dios. La oración es para unirnos al sentir del corazón de Dios. Cuando nos unimos al sentir del corazón de Dios, entonces nuestra oración tiene respuesta. Y nuestra oración empieza a moverse en favor de aquellos por los cuales estamos orando. Por eso es que es tan definitivamente importante que nosotros entendamos el propósito de la aflicción. La aflicción es una invitación del Señor a estar con Él, a estar junto a Él. La mujer se acerca a Jesús y cuando la respuesta inicial es no, ella dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él. Ella está reconociendo que Él es el Rey de gloria, el Rey de reyes. Se postra ante Él. Está en una actitud de humillación. Está ahí en su misma presencia. Las aflicciones deben llevarnos a nosotros a eso, amados. A venir humillados, postrados en su presencia. Pero esto no es solamente un acto físico, porque tú te puedes arrodillar o te puedes incluso poner boca para abajo y con el rostro en el piso y sin embargo tu corazón estar lejos de Dios. Más que una posición física, es la actitud de rendición delante de Dios. Es la actitud de reconocer que por ti mismo, por ti misma no tienes respuestas. Y que esa aflicción es una invitación a estar en su presencia, a estar delante de Él. Ella vino y se postró en proscuneo, en un respeto y en una adoración delante de Él. Proscuneo es una palabra que en Juan 4 define adoración. Adoración es eso, proscuneo. Pros es acercarse, cuneo, como un perro cazador. Esa es la palabra cuneo. Una raíz para las famosas palabras para los canes, can, perro. En el griego, cuneo.
Entonces es venir y humillarse ante Él. Como esos perritos cazadores que humillan su hocico entre sus patas delanteras. Y están ahí esperando solamente la orden de su dueño. Ellos no son esos perros locos que se le tiran a las personas si el amo no le da ningún tipo de cercanía, no lo va a hacer. Está ahí. Es humillación. Y ella vino y se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Señor. ¿Te acuerdas? Señor. Señor. Es que tú eres mi amo, el dueño de mi vida. Y yo tengo un gran respeto y una gran reverencia por ti. Acuérdense que más de 700 veces en el Nuevo Testamento se habla de Señor. Y es lo que el pueblo de Dios no ha comprendido a cabalidad. Porque confiesan a Jesús Señor de labios, pero hacen lo que les da la gana. No, sí, Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Sí, es el Señor de otro, no el tuyo. Porque si tú haces lo que te da la gana, Jesús no es tu Señor. Señor implica que tú estás caminando en obediencia a su palabra, a su consejo. Que te estás humillando delante de Él para poner por obra su palabra. Que si aquí dice que yo debo perdonar, entonces voy a humillarme delante de Él para recibir la gracia de poderlo hacer. Que si aquí dice que yo debo buscarlo a Él primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas van a ser añadidas, entonces yo estoy conforme a su palabra. Declarar que Jesús es mi Señor es tomar la palabra y ponerla por obra. No es leer la Biblia y hacer lo que a mí se me antoje. Una persona que tiene a Jesús como Señor tiene obediencia, pero la obediencia que viene como consecuencia del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, una persona que obedece al Señor es aquella que está disfrutando de su amor y sabe que su palabra es un glorioso consejo de amor y que su palabra no es una carga gravosa para nosotros. Pero la mayoría del pueblo de Dios confiesa a Jesús como Señor solo de labios, como dijo Jesús en Mateo 13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Cuando Jesús es mi Señor, yo estoy bajando mi cabeza permanentemente delante de Él. Estoy diciendo: sí, Padre, esto es lo que tu palabra declara, Señor. Y yo estoy completamente lejos de esto. Tu palabra dice, Señor, que yo como esposo debo amar a mi esposa, Padre. Pero yo lo que tengo hacia ella es hostilidad, es impaciencia, es soberbia. Señor, yo no estoy viviendo tu palabra. En esta área tú no eres mi Señor. Así que por tu gracia, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, socórreme, porque no estoy obedeciendo. Señor, tu palabra dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Señor, y yo estoy en esas prácticas de maldad, Padre. Así que por favor, Señor, ten piedad de mi vida. Ten misericordia, Padre. Tu palabra dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, orgías, borracheras, cosas semejantes a estas. Sí, Padre. Y tú dijiste que los que practican, que los que viven
permanentemente en estas cosas como un estilo de vida, no heredarán el reino de Dios. Sí, Padre, yo soy una persona pendenciera, yo soy una persona problemática, yo soy una persona difícil. Ese soy yo, Señor, esa soy yo. Ten piedad de mí, Señor, socórreme. Eso es tener a Jesús como Señor. Como hablábamos hace un par de semanas, no solamente es reconocer el pecado, no solamente es confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La mayoría del pueblo de Dios solamente confiesa su pecado. Sí, ese es mi problema. Sí, esta es mi debilidad. Y hasta ahí quedan. Porque venimos con una tradición religiosa, especialmente aquellos que pasamos de 15. Sí, porque los que militamos en la religión tradicional de este país, nos enseñaron a eso, a confesar y a seguir en las mismas. Pero la escritura es confesar y apartarse para recibir la gracia de la misericordia. No solo es reconocer, no solo es eso. Las personas hoy, para acogerse a sentencias anticipadas y a rebajas de penas, nuestro sistema penal acusatorio les da la opción de reconocer y de entrada ya tienen, creo que la mitad de la pena. Ya le rebajan la mitad, solo por acogerse a cargos, a allanarse a los cargos. Sí, soy responsable. Y empieza ahí un negocio con la fiscalía. Pero el hecho de que reconozca significa que ya esa persona es diferente. No está pensando solo en un beneficio, me van a rebajar la mitad de la pena. Del mismo modo con el Señor, el hecho de que tú confieses, piensas que ya es suficiente. No es suficiente. Porque cuando yo vengo a sus pies y digo, Señor, socórreme. Señor, esta es mi condición. Esta es la situación que yo estoy viviendo. Es esto, Señor. Me expongo ante su palabra, como leíamos hace un tiempo atrás en Juan 17:3. Ya vosotros estáis limpios, limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que nos limpia. Me expongo ante su palabra. No me justifico, digo, sí, yo soy un practicante de las obras de la carne. Ese soy yo. Ese soy yo, Señor. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que yo, Señor, estoy quedándome fuera del reino. Ten piedad, me expongo ante tu palabra para que ella me lave, me limpie. No para estar justificándome, no para estar culpando a otros, que es por causa de ellos. No, el problema de ellos es de ellos. Tú tienes que mirar, es tu problema delante de Dios. Si la persona se equivoca, si la persona está haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, que te están afectando, eso es ella con Dios. Tu actitud es de hacer siempre lo correcto. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Esa es tu responsabilidad y la mía. Siempre lo correcto. ¿Qué es que esta persona? Allá ella. Ella va a dar cuenta a Dios de su vida. Allá ella. ¿Que se está equivocando? ¿Que está neciando? No, allá ella. Yo voy a dar cuenta. Es de mi vida. No puedo dar cuenta por nadie. Cada uno se presentará delante del tribunal de Cristo. Esto es personal. Es individual. Allá no nos podemos presentar en grupo. Como para decir, vaya usted primero, vaya. No, allá es cada uno delante del Señor. Cada uno dará cuenta a Dios de su propia vida. Ella está postrada a sus pies diciendo, Señor, socórreme. Y vuelve otra respuesta del Señor negativa.
Al principio no habla, no dijo nada. La siguiente vez es no soy enviado sino al pueblo de Dios. Y ahora viene otra respuesta negativa. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, si tú me declaras a mí hijo de David, sabes que yo he venido es a mi pueblo, inicialmente, a mi pueblo. Otra negativa. Y ahora ella hubiese podido sentirse ofendida. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Señor, pero vengo aquí, me estoy postrando y me están diciendo perrillo. Era una expresión para referirse a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios. Puede ser que cuando te acercas al Señor y estás ahí en humillación, las respuestas que tú estás esperando no llegan. Y la situación puede ser que en ocasiones empeore. Porque no solamente dijo no, primero silencio, luego no, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, otra respuesta no es solamente no, sino no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero ella está delante de la presencia del Dios hecho hombre. Ella está en la misma presencia de Dios. Y está teniendo un diálogo con Dios hecho hombre. ¿Te das cuenta cuál es el lugar donde tú debes pasar tus aflicciones? ¿Cuál es el lugar donde tú puedes encontrar respuesta? Es a los pies de Él. En humillación, es ahí. Y ahí tú puedes estar hablando con Él, con reverencia y con respeto. No para tratarlo de convencer, entiéndelo. No para tratarlo de manipular, sino porque en su presencia tú puedes hallar misericordia. Y Él nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Descanso, reposo para vuestras almas. ¿Dónde hallamos descanso y reposo? En su presencia. Está diciendo no. Y ahora ella le dice: Señor, pero no, ella no se siente ofendida. Ella le dice: todo lo que tú digas es absolutamente cierto. Todo lo que tú dices, Señor, es totalmente verdadero. Es verdad, Señor. ¿Qué voy a decirte que no? Porque todo lo tuyo es perfecto. Todo lo que tú hablas es sabiduría total. Es reverencia total. Todo lo que tú dices es absolutamente cierto. Es verdad. Es verdad. Cuando estás delante de la presencia del Señor y Él te esté diciendo algo, no te empiezas a decir: no, yo no soy así. No, yo no, ellos. Porque esa es la necedad. Hay gente tan necia, tan extremadamente necia, que aún delante del Señor está negando su condición. La niega. Es necedad. Sabiendo que delante de Dios estamos absolutamente desnudos. Y negar la condición. Por tratar de justificar nuestros actos. Como el Señor le dijo a Job: ¿te justificarás tú para hacerme a mí injusto? O sea, tú eres el bueno y yo el malo, según lo que estás diciendo. Y muchos van a hacer eso ante el Señor por necedad, pensando: Señor, pero ¿por qué? No es justo que yo viva esto.
Una persona tan piadosa, tan linda, tan maravillosa como yo. Mira cómo lo tratan, la tratan con desdén, con desprecio, con el látigo de la indiferencia. ¿Te justificarás tú, pecador infame, para hacerme injusto a mí? O sea, en otras palabras, tú eres el bueno y yo entonces el malo. Cuando tú asumes ante Dios. Por eso es que a los Jacobs les cuesta mucho esos encuentros con Dios. Suéltame, le dijo el Señor, porque raya el ángel. Porque sabiendo que no podía con él, le tocó y le descoyuntó la cadera. Porque un hombre, una mujer con toda su fuerza natural, vienes a justificarse ante el Señor. O sea, tú eres el bueno y yo, el Dios Todopoderoso, soy el malo. Qué pesar de ti. Hasta yo soy tu victimario. Y cuando el Señor le quita la fuerza a ese hombre, le dice, suéltame porque raya el alba. Es decir, no vamos para ningún lado. Tú sigues en esa necedad. Tú sigues sin reconocer tu condición. Tú sigues justificando tus actos de pecado y de maldad. Tú sigues en eso. Así que suéltame. No hay nada que podamos hacer. Y esas son palabras duras. Porque cuando una persona cierra su corazón al Señor para estarse justificando ante su presencia, en vez de estar como esta mujer humillada en su presencia, Señor, socórreme. Ten piedad, Señor, no puedo más. Ayúdame. Sí, yo he pecado, sí, yo he hecho equivocaciones, sí, soy yo el responsable, nadie más, soy yo. Son mis acciones, es lo que brota de mí, Señor, lo que está contaminando, no lo que yo recibo, sino lo que sale de mí. Porque lo que sale de mí, sale de mi corazón. Así que tengo un corazón corrupto, un corazón contaminado, un corazón soberbio, un corazón orgulloso, un corazón rencoroso, un corazón con falta de perdón. Ese soy yo. Pero cuando el ángel le dice, suéltame, ya no hay nada que más podamos hacer. Suéltame. Ya no podemos estar más. Porque en esa condición tuya no nos vamos a encontrar jamás. Y entonces le dice, Señor, no te dejaré si no me bendices. Y cuando lo ve así, Señor, es que yo necesito es tu bendición, Señor. Yo necesito que tú me bendigas. No me dejes en esta condición. Entonces cuando ya lo vio en una actitud diferente, porque lo iba a dejar. Lo iba a dejar. Y eso es lo que le va a pasar a muchas personas si no se humillan verdaderamente ante el Señor. Que el Señor dice, no, déjame. ¿Y saben por qué lo deja? Salmo 138. Verso 6. Porque el Señor es excelso y atiende, le presta atención, habita con el humilde, mas al altivo mira de lejos. Mira de lejos. No es que son ellos, todos son culpables. Yo soy una humilde y sencilla víctima de mi esposo, de mi esposa, de mis jefes, de mis padres, de la sociedad, de los hermanos en la fe. Yo soy una humilde víctima. Oh, pobrecito de mí. Déjame, porque raya el alba. Estamos perdiendo el tiempo. Déjame. No quiero nada contigo, nada.
Y él viene a humillarse y le dice: Señor, socórreme. Señor, no te dejaré si no me bendices. No puedo seguir en esta condición. Bendíceme. Le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob. Engañador, falso, hipócrita. Ese soy yo. Le reconoce al Señor su condición. Y le dice entonces: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Porque te has unido a Dios y has vencido. Y entonces el Señor lo bendijo, pero cuando él salió, empezó un nuevo camino, un nuevo caminar. Y eso es lo que Dios quiere. Los encuentros con Dios nos llevan a un nuevo caminar. Ya no confiados en la fuerza natural, un nuevo caminar. Pero lo bendijo. Y él dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Para que tú y yo podamos ser transformados y tener un verdadero nuevo caminar en el Señor, necesitamos verlo cara a cara. Pero yo te ruego de parte de Dios, te lo imploro como tantas veces aquí: no te justifiques más. No hagas a otros culpables. Reconoce tu condición. Eso es todo. Porque el trato de Dios es contigo personalmente. Es contigo. Lo que Dios quiere construir es contigo. Entiéndelo, es contigo. Contigo, contigo, contigo. No con el vecino, no con los hermanos en la fe. Contigo, entiéndeme eso. Es contigo. Es un trato entre tú y Dios. Jacob ese día tuvo que quedarse completamente solo. Ya no está Labán, su suegro, que lo engaña. No están sus mujeres que hacen tretas para acostarse con él. No están sus hijos ahí con todas sus debilidades. Está solo. Pero él reconoce su condición. Jacob me llamo. Un engañador, un suplantador, un falso, un hipócrita, un fariseo. Ese soy yo. Y entonces el Señor ahí le dijo: ya no será más tu nombre así. Y en el cambio de nombre, lo que le da es una nueva naturaleza, una nueva vida. Y por eso cuando salió el sol, él rengueaba de su cadera. Un nuevo caminar, pero en un encuentro verdadero con Dios. Jacob llevaba 20 años de haber estado con Dios en Betel. 20 años. 20 años donde vio toda la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. 20 años. Pero a los 20 años fue que tuvo su encuentro con Dios. Tú puedes llevar muchos años en la vida cristiana, haber tenido un Betel, donde Dios abrió para ti los cielos y te trajo revelación del Salvador, porque es una escalera que subía y tocaba al cielo, y en la parte alta de la escalera estaba el Señor y ángeles que ascendían y descendían por esa escalera. Pero su vida siguió la misma, haciendo tretas, engaños, cosas, al punto que su mujer amada se lleva a unos ídolos y luego se sienta en ellos porque tuvo miedo. Y su padre los persiguió. Oye, ¿dónde te llevaste mis dioses? Y ella dijo: no, es que yo tengo la costumbre de las mujeres aquí, así que no me puedo parar de acá. Los estaba cubriendo. Esa era la esposa. 20 años. Había un encuentro verdadero.
Cuando el Señor vuelve a llamarlos a ellos, le dice, tienen que despojarse de todos los ídolos, de los zarcillos que tienen pegados a sus orejas. Le dice a sus mujeres, porque ustedes están llenos de idolatría, y los enterraron debajo de una encina para poderse encontrar con Dios. Y ahí el Señor vuelve a hacer un pacto con él. Porque después de Peniel, ¿por qué? Porque era un hombre que, aunque se encontró con Dios en Betel, no vivió según esa revelación. 20 años perdiendo el tiempo. Y por eso aflicción y aflicción y aflicción. 20 años. Hasta que ese día el Señor le dijo, no, contigo no hay por dónde. O sea, tú sigues siendo un Jacob, un engañador, y pretendes ser la víctima delante de mí. Déjame, porque raya el alba, déjame. Y en ese clamor de su corazón, Señor, bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Yo necesito, Señor, tu intervención. Porque el Señor se movió a compasión. Muchos del pueblo de Dios, y yo no sé si te estoy hablando a ti específicamente, necesitan eso ante el Señor. Porque puede ser que hace años los cielos se abrieron. Vieron la revelación de Jesucristo como el camino a llegar al Padre, pero no se han pegado verdaderamente a Él. Aunque hayan visto su fidelidad, su amor, su cuidado, su gracia por muchos años. Y va a tener un momento en la vida donde cada persona va a tener que confrontar su propia realidad. Si tú sigues siendo un Jacob, una Jacob hasta el día de hoy, ve a un encuentro con Dios. Y ven como esta mujer, Señor, socórreme. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y tú te puedes sentir absolutamente orgulloso de tu humildad. No es que yo soy tan humilde. Si me toca sentarme en esta escalera, me siento. Si me toca comer en la servilleta, como. Si me toca dormir en el piso, duermo. Te puedes sentir hiper orgulloso de tu humildad. Y al altivo, Dios mira de lejos. Ese fue el problema ese día con Jacob. Déjame, porque raya el alba, ya va a amanecer, no logramos nada. Un momento más donde se perdió todo. Déjame. No quiero estar más contigo por tu orgullo y tu soberbia. Porque el orgullo es abominación para el Señor. Es algo abominable para Él. Déjame. Y tú puedes de verdad creerte muy humilde. Pero la humildad es contraria a nuestra naturaleza. Todos los seres humanos somos soberbios por naturaleza. La humildad es algo que se aprende en su presencia. Aprended de mí, dijo Jesús en Mateo 11:28, que soy manso y humilde de corazón. La humildad no nace con nosotros nace la soberbia. ¿Sabes qué es la soberbia? Vivir ignorando al Señor. Y esa naturaleza de soberbia nació en el diablo, en Lucero, cuando quiso separarse de Dios, cuando sintió que su corazón no necesitaba a Dios. Ahí surge la soberbia. Soberbia es separación, es pretender vivir ausente de Dios. Y cuando tú reaccionas equivocadamente, es soberbia, porque estás ignorando a Dios. Cuando tú respondes grosera y ásperamente, es soberbia, porque estás ignorando a Dios. Cuando tú tienes actitudes desobligantes y altivas, es soberbia, porque estás ignorando al Señor. Entonces ese día el Señor le dice a Jacob, oye, no hay caso, no hay nada. Mientras mantengas esa actitud, no hay nada. Y por eso muchos Jacobs van a seguir viviendo en esa condición. Porque no quieren encontrarse con Dios.
Porque no vienen a humillarse, a decir, Señor, socórreme. No están en esa condición. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ah, bueno, Señor, pues sí, yo sé que tú a mí no me contestas. Es como si tú no me quisieras a mí. Tú quieres a otros, pero no a mí. Tú amas a otros, pero no a mí. Está bien. Pero esta mujer dijo, sí, Señor. Sí, claro. Todo cuanto tú digas es real. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí era donde Jesús quería llevar a esa mujer. A esa condición. De saber que todo lo que tenemos en esta tierra es solo gracia. ¿Me escucharon? Gracia. Solo gracia. Sí, Señor. Sí. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí. Absolutamente todo lo tuyo es una bondad. Es una expresión de misericordia, Señor, claro. Pero hay algunos que dicen, es que yo me merezco. Yo no me merezco. Es que la famosa frase que hace ampolla en la sociedad, ¿usted no sabe quién soy yo? Y cada rato le dan despliegue a todo eso. ¿Y sabe que usted no sabe quién soy yo? Lo manejan todos los seres humanos. Porque todos sienten que la gente está en deuda con ellos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy su mamá. ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy su esposo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy su hijo. Eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que la basura de los medios de comunicación ridiculizan a unos. Pero esa es la actitud de todos los seres humanos. Esa es la actitud. Cuando estamos con una falta profunda de comunión con Dios. Porque cuando uno está humillado, rendido ante Él, está diciendo, sí, Señor, sí, claro. Todo lo que yo tengo, Señor, es tu gracia, es tu bondad. Señor, es gracia sobre gracia y más gracia. No es que yo me he esforzado. Es que usted no sabe que yo tenía que trabajar 14 horas, estudiar 6 horas y dormir el resto, 4 horas. Para estar donde hoy estoy. O sea, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe el precio que yo pagué. Pero cuando nosotros estamos delante de su presencia, reconocemos que todo, ¿cuánto? Todo. Es gracia. Y más gracia y gracia sobre gracia. Si fuéramos conscientes de eso, seríamos las personas más llenas de gratitud en su presencia. Diciendo, no me merezco nada. ¿Sabes qué me merezco? Sobrado el infierno. Y tú me das la hermosa oportunidad de estar en tu presencia. De estar delante de ti, Señor. Me das la hermosa oportunidad de despertar cada mañana. De ir a expresar el amor por medio del servicio, a través de mi profesión, de mi trabajo. Es gracia. Me das la bendita oportunidad de regresar a casa en las noches. Es gracia, es gracia, es gracia, es gracia. Me da la oportunidad de disfrutar de estos exquisitos alimentos, Señor. Es gracia, es gracia, es gracia. Porque hay mucha gente con mucho dinero allá, muchos petroleros en Venezuela, y aunque tienen dinero, no tienen dónde comprar. Hay cosas que no se pueden comprar, aunque tengan dinero. Es gracia. No es que yo me he esforzado, es que yo la he sudado. Ya la embarraste. Ya la embarraste. Nosotros solo
deberíamos ni siquiera ser humildes, porque la humildad está solo en el corazón de Dios. ¿Sabes qué debiéramos ser nosotros? Por lo menos sensatos. Sensatos. Es decir, tener una mínima cordura. No es que yo soy de la familia. Tú no sabes cuál es mi apellido. Yo vengo de una abolengo impresionante. No, mi árbol genealógico es increíble, donde yo te lo mostrara. Que nosotros somos no, tú no me ves blanquito, ¿acaso yo soy negro como tú? Blanquito, mira, raza pura, mira, qué cosa. Tremendo. Tú no entiendes. Yo estudié en Harvard. Hablo 5 idiomas. Tú no entiendes quién soy yo. O sea, antes es un privilegio que venga y me siente aquí a aguantar calor los domingos. Usted tendría que sentirse orgulloso de tener un miembro en su congregación como yo, porque es que usted no sabe quién soy yo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Todo ha sido una expresión sublime de tu bondad en favor de nuestras vidas. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Qué tremendo que a muy pocas personas Jesús les dijo esto. A sus discípulos permanentemente les decía: ¿por qué habéis dudado, hombres de qué? De poca fe. Estaban con él, comían con él, andaban con él. Y les dijo: hombres de poca fe. Y a una mujer sirofenicia, nada que tiene que ver con el pueblo de Dios, le dice: oh mujer, grande es tu fe. Es decir, has oído a mi Padre y has creído en él. Prestaste atención a las palabras de mi Padre y las creíste y te has mantenido firme frente a todas estas circunstancias. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Allá es donde el Señor quiere llevar a las familias. A familias que tienen certeza de Dios. No importando las circunstancias, no importando las vicisitudes. A familias que el Señor pueda decir: oh Padre, oh Madre, grande es tu fe. A pesar de que tus ojos no estaban viendo las respuestas, a pesar de que lo que tú escuchabas era un no, te mantuviste firme creyendo que fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Oh mujer, oh hombre, oh padre, oh madre, oh hijo, oh hija, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Pero hay un pueblo que persiste en oración. Hay un pueblo que está insistiendo a estar con él, a decir: sí, Señor, sí. Y en esto hay que tener cuidado, porque hay mujeres que están no oyendo de Dios, sino obsesionadas en su corazón. Hay tipos adúlteros, maltratadores, abusadores, que las golpean, que las destruyen. Y ella dice: ay, sí, yo voy a seguir orando por mi esposo, que me siga dando madera hasta el día que me mate. No, porque no han oído de Dios. Oyen de sus obsesiones. Oyen de eso. O sea que yo sí lo voy a volver a aceptar. Voy a aceptarlo. No importa que él tenga ahorita 3 mujeres, que sea un tipo súper promiscuo, yo lo acepto. No, lo que tú necesitas es entender lo que hemos insistido. Que tú en tu corazón debes reconciliarte con esa persona. No sentir odio, ni amargura, ni resentimiento, nada. Pero para que se restaure la relación, el
personaje adúltero debe dar un fruto de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Tú no lo odias, no le das cianuro en el sancocho que le das. No, tú no lo aborreces, nada. Si no, no hay problema, tranquilo. Pero es que para que nos restauremos como pareja, tú necesitas arrepentirte. Porque hay mujeres que escuchan este tipo de palabra y dicen, sí, entonces yo lo creo. Creo que Dios va a hacerlo. Mientras tanto sigo sufriendo madera, exponiéndome a enfermedades de transmisión sexual, maltrato, gritos, abusos en la casa. Así mientras tanto, porque eso es fe. ¿No sabes que eso no es fe? Eso se llama masoquismo. Para ponerle un título de película a eso, ¿sabes cómo se llama eso? Obsesión fatal. Porque hay mujeres que piensan que sus obsesiones son fe. No, eso no es fe. Un hombre con 2 y 3 mujeres, ay no, pero yo tengo una fe que el Señor lo va a cambiar, tengo una fe. Y el tipo más adúltero y más promiscuo que nunca, y que tiene fe. No, eso no es fe, es obsesión. ¿Está claro eso? Pastor, ¿cómo es cuando sé que es obsesión y cuando sé que es fe? Ve a los pies del Señor. Porque si el tipo sigue haciendo necedad y maldad, o la tipa, porque ahora también es tipos y tipas, haciendo perversiones. Si la tipa sigue haciendo maldad y no hay un ápice de arrepentimiento, entonces estar con ella no es fe, es obsesión. Yo no digo que los hogares se destruyan, no, hay que luchar. Y hay momentos donde el incrédulo decide vivir en casa, listo, duerme acá, mira, aquí tienes todo, te vamos a tratar bien, no vengas a poner problemas, tal cosa. Si quieres estar en ese cuarto, está bien, no hay problema. Y está tu comidita, está tu ropa, está todo. Pero para que tú y yo nos restauremos, debe haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente viene por el Espíritu de Dios. Si esa persona no se acerca a Dios, no hay nunca arrepentimiento. No, que yo ya cambié, que se lo juro que por la sagrada yo no sé qué y todos los juramentos asquerosos que hace la gente. Eso no es fe. Estamos claros en eso. ¿Por qué tengo que hacer esa salvedad? Porque hay mujeres obsesionadas por tipos. Y cuando una persona está llena del Señor, no teme estar sola. No teme estar sola. O sea que si me separo, entonces puedo, tú sabes, recibir hojitas de vida. Si se separa, quédese sin casar. ¿Lo dice la Escritura o no? O reconcíliese con su cónyuge. Pero reconciliarse, ¿se dan cuenta? De que habrá arrepentimiento. ¿Estamos claros en esa salvedad? Porque hay mujeres que son maltratadas y que de verdad hay tipos que en un momento dado las pueden matar. ¿Y qué sucede si el desgraciado mata a una persona de esas y los niños? Bueno, fue la voluntad de Dios. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que un hombre haga semejante mal? No, por favor, no. No te expongas a eso. No te expongas a eso. Sé sabia, no obsesionada, sé sabia. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. Pero ¿cuál es el asunto, amados? Que las aflicciones son una invitación a estar con el Señor. A estar en su presencia. Pero muchas personas reciben la respuesta de Dios y lo abandonan a Él. Se van lejos.
Vamos a Lucas capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17, 11. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Porque en la ley, en Levítico 14, estaba la declaración que cuando había una persona leprosa, los sacerdotes tenían que examinar su vida, les daban 7 días a ver si la lepra se había ido, todo esto. Está todo la manera en la que se procedía con la lepra. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos oyen una palabra de Jesús, que es Dios hecho hombre, y la obedecen, van caminando. Pero mientras van, son limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Acuérdense que los judíos y los samaritanos no se trataban. Era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es una pregunta tremenda. Porque mucha gente se acerca al Señor solo para que Él resuelva el problema, pero no quiere nada con Él. Absolutamente nada. Señor, por favor, dame un esposo, dame un novio, dame una novia, sana a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito. Señor, mi hogar, mi familia, mi esposo. Y el Señor trae respuestas, pero las personas no quieren nada con Él. Estos 10 fueron al sacerdote. ¿Pero qué estaba esperando Jesús? Jesús prueba el corazón. ¿Y los 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10? ¿Dónde está el otro? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero aquí otra vez vuelve y lo prueba. Vete. Y los 10, de los 10, ¿dónde están los otros? Y los 9, ¿dónde están? ¿Eres de cuáles? ¿Del uno que regresa a postrarse a los pies y dar gracias? ¿O de los 9 que sencillamente reciben el bien y se alejan del Señor, sin entender que el propósito de la aflicción es solo uno: estar junto a Él? Pero ahora le dijo Él: vete, tu fe te ha salvado. La Escritura no declara más, pero son las palabras del Señor: vete. Ya tienes lo que quieres, vete. Y ese vete lo usó Jesús muchas veces. Paola ayer en una hermosa enseñanza que estaba compartiendo con el grupo Alabanza hacía referencia a esto. A cómo las personas pueden venir, recibir un favor y luego escuchan del Señor: vete, vete.
Por lo menos este vino y se postró, pero luego el Señor le dice, vete. No dice mal la escritura. Pero hay uno que recibe una gran bondad del Señor, Marcos 11, que fue el pasaje que ella citó ayer. Es el ciego Bartimeo, que en realidad no era que se llamaba Bartimeo, porque Bartimeo, Bar es hijo de Timeo. Así que en realidad el nombre de él, la persona importante era Timeo, no él. Él era el hijo de Timeo. ¿Cómo se llama exactamente? Nosotros decimos, él es Bartimeo, el ciego. Pero Bartimeo es hijo de Timeo. O sea que el nombre no sabemos o si era ese. Pero bueno, no es tan importante. Cuando el Señor lo llama, entonces vinieron a Jericó, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, noten eso, él, sus discípulos y una gran multitud. ¿Dónde estás? ¿Eres de los discípulos o de los cristianos? ¿Qué eres? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, ¿se dan cuenta? Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían diciendo, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, noten otra vez, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, esa capa era algo que les permitía a ellos ser reconocidos como mendigos. Era como un uniforme que les daban. Así que cuando él se levanta, se tira la capa. Es decir, yo esto no lo voy a volver a necesitar jamás. La tira. Eso es un acto de fe. Porque con esa capa, así como los señores que, digamos, en las zonas azules tienen un chaleco que los identifica. En esa época, esas personas que eran mendigas en el lugar, sobre todo en Jericó, que era una ciudad tan adinerada, de gente tan rica, había un pasaje especial, como lo explicaba Ron Charles. Había un pasaje donde los ponían a ellos, pero tenían que estar identificados. Él arroja su capa y se levantó y vino a Jesús. La aflicción nos debe acercar a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero noten lo que dice, y seguía a Jesús en el camino. ¿A dónde lo seguía? Esa es la última semana del ministerio de Jesús. Cuando este hombre le dice que recobre la vista, él ve a Jesús. Y él está implorando la misericordia. Y lo sigue, ¿a dónde? A la cruz. Esta misma pregunta que Jesús le hace a este ciego fue la que les hizo a los discípulos, a Jacobo y a Juan. Cuando la mujer, la mamá, les dice, Señor, quiero pedirte algo. Que cuando vengas en tu reino le concedas a mi hijo sentarse uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué quieres que te haga? Señor, queremos ser importantes, queremos ser famosos por la eternidad. Este ciego le dice, yo necesito ver, soy ciego. Y tú dices, pues eso es evidente. ¿Por qué aquellos hombres están pensando más en ellos mismos? En un lugar de dignidad por la eternidad. Si tú lo lees ahí atrás.
en el capítulo 10, verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Es la misma pregunta que le hace al ciego. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo. No entienden esto. Porque esto no se trata de un reconocimiento. Se trata es de disfrutar estar conmigo. Pero aquí, aquel leproso que regresa, Jesús está esperando eso. Escúchame atentamente. Toda la manifestación de la bondad del Señor en favor de tu vida, de tu casa, tus finanzas, tu salud, tiene un propósito. Y es que te acerques a Él, que estés junto a Él, que lo conozcas, que quieras saber exactamente quién es Él que te hizo esa bondad, quién es el que te manifestó su amor, su gracia, su misericordia, que quedes pegado a Él. Es decir, la aflicción es una invitación a venir a Él, pero las respuestas del Señor deben llevarnos a permanecer a sus pies, a estar junto a Él, a estar cerca de Él. A todos ellos les decía: vete, 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 vete. Pero solamente dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El endemoniado gadareno le rogó a Jesús: déjame estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo a él: no es el momento. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué es el hecho? De que las aflicciones que Dios permite en tu vida son solo una invitación a estar con Él, a estar en su presencia. Pero lo que el Señor quiere es que tú no te conformes con la respuesta. Porque ¿de qué te sirve recibir un milagro y seguir con un corazón endurecido? ¿De qué te sirve recibir una bondad de Dios y que tu corazón siga parte de Él? Estos 10 leprosos, todos fueron sanados y solo uno vino a dar gracias. Solo uno vino a postrarse a los pies del Señor. Este ciego siguió a Jesús a la cruz para recibir revelación del infinito amor. Porque el infinito amor de Dios no es un milagro que Él haga en favor de tu vida. El infinito amor del Señor está en la cruz del Calvario, donde Él te hace libre de tus enemigos, donde Él te hace libre de tus maldades, de tu pecado, para que por la eternidad puedas estar junto a Él. De nada te sirve que Dios te sane un cáncer si el cáncer sigue pegado a tu alma, el cáncer del pecado. De nada te sirve que Dios te sane un SIDA si el SIDA está destruyendo todo tu sistema espiritual. Las aflicciones tienen un solo objetivo, y es que vengamos a sus pies, que estemos junto a Él. Esta mujer sirofenicia recibió respuestas negativas, silencio al principio, una primera respuesta negativa, luego una segunda respuesta. Pero eso estaba provocando que ella estuviese más delante de Él. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Qué buscas tú? ¿Solo que Dios solucione un problema? ¿Qué buscas? ¿Solo que Dios cambie tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿O lo que quieres es estar a sus pies?
¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Solo que Dios te dé un esposo? Incluso puedes tener un bonito hogar y al finalizar esta tierra irte al infierno. Porque no se trata de ser buena gente, se trata de tener a Jesús en el corazón. Si una persona no tiene a Jesús, no es salva. Entonces todas las adversidades y las aflicciones tienen ese solo propósito: que nosotros podamos sentir la profunda necesidad de estar con el Señor y nuestro corazón clame por Él. Clame como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Mi corazón está clamando es por ti. Sé que tú tienes respuesta para esta situación, yo lo sé. Pero a quien necesito es a ti, Señor, a ti. A quien anhelo, Señor, es a ti. A quien deseo en mi vida es a ti, Señor. Sé que tú tienes respuestas, pero yo necesito es tu presencia. Necesito es estar permanentemente delante de ti, viviendo cada circunstancia que tú permitas en mi vida. Muchos solamente vienen a Jesús por los panes y los peces, por una respuesta, y nunca han entendido que la aflicción busca solamente que nos encontremos con Él, y que al encontrarnos con Él quedemos tan maravillados, tan extasiados en su presencia, que incluso nuestras respuestas ya no importen. Cuando el pródigo recibió la gracia de volver en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y mientras él estaba lejos, su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre sus hombros, lo besó. Dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ya no pudo decirle lo demás, porque ya no está diciendo: yo necesito, yo estoy con hambre. El hambre continuaba, la necesidad continuaba, pero en los brazos del Padre descubrió que lo único importante era estar con Él. Y ya no era el pan de los jornaleros, ya era el becerro gordo que estaba preparado para Él. Si tú sigues pensando simplemente en el pan de los jornaleros, es todo lo que vas a tener. Pero si te maravillas de tener al Padre, de estar con Él, vas a disfrutar de la casa del Padre y de todo cuanto el Padre tiene, de toda su gracia y su bondad. Pero tienes que sentirte hijo, no siervo. Él pensó: yo simplemente vengo a servir por comida. Pero se dio cuenta que era hijo. Hijo. Los hijos son absolutamente diferentes a los siervos. Y tú necesitas ser hijo, hija, y disfrutar de su infinito amor, de su infinita gracia. No solamente por hacer cosas. Los siervos piensan solo en hacer, los hijos en ser. Y como consecuencia de ser, hacen. Es completamente diferente. Los siervos solamente piensan en hacer, porque el hacer me da dignidad, porque el hacer me da reconocimiento, porque el hacer me da un lugar, me da estatus. Un hijo no busca eso. Un hijo busca solo disfrutar de la presencia del Padre. Porque el lugar del hijo es el seno del Padre.
Es allí donde podemos saciarnos de Él, disfrutar de su gloriosa presencia, estando entre sus brazos. No es tanto lo que hagas, sino lo que eres. Lo único importante es quién eres delante del Señor. Entonces, ¿estás buscando una respuesta de Dios para tu casa? ¿Estás intercediendo en favor de tus hijos? El día que la tengas, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a ir? ¿Sencillamente estarás feliz de la respuesta? ¿O quedará tu corazón pegado a Él? Porque estás descubriendo que nada es más importante que su presencia. Y cuando Jesús dice vete, vete, eres tú de los que dice, Señor, pero ¿cómo me voy a ir? Pedro escuchó eso de Jesús, los discípulos, en Juan 6. ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos vamos a ir, Señor? Nuestro lugar es tu presencia. Aquellas personas que se acercan a Jesús solo por un milagro, el Señor les va a decir, vete, ya tienes lo tuyo, vete, está bien, vete. Era lo que querías, vete. Pero los ciegos que reciben la vista van a decir, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo me vas a decir vete, Señor? Vete. ¿Cómo me vas a pedir que no esté más contigo? ¿Cómo me vas a decir que no disfrute con mayor intensidad tu presencia si mi lugar es a tus pies? Si mi lugar es estar contigo, Señor. A la mujer sirofenicia no le dijo vete, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y lo escuchó estando a los pies. Es ahí en su presencia donde vienen respuestas. Tú te puedes acercar a Dios solo con ese corazón, buscando una respuesta, buscando un favor, un milagro. O tú puedes ser aquellos que lo siguen a Él permanentemente y que están delante de Él. Dios le dio a Jacob todo lo que él quiso. Le dio esposas, hijos, dinero, riquezas. ¿De qué le sirvió si su corazón estaba lejos, lejos, lejos de Él? Mucha gente puede vivir con Dios de esa manera, recibiendo su favor, pero siendo un Jacob, un engañador, un falso, un hipócrita. Porque Jacob es eso, engañador, suplantador. Aquel que aparenta lo que no es, suplanta a otro, está en el lugar de otro. Un Jacob es aquel que aparenta ser un verdadero cristiano, pero no lo es. Un verdadero discípulo, pero no lo es. Y por eso el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Suplantador, engañador. Aquel que aparenta ser y no es. Ese soy yo. Ya no serás más ese, sino Israel. Israel, porque te has unido a Dios para vencer tus debilidades, tus aflicciones. Si tú hoy reconoces que eres un Jacob, un suplantador, un engañador, uno que aparenta ser un discípulo y no lo es, dile eso al Señor. Dile eso. Ese soy yo, Padre. Esa soy yo. Aparento ser lo que no soy. Aparento amarte con todas las fuerzas de mi corazón, pero no te amo. Aparento caminar en obediencia a ti, pero no lo hago. Aparento tener comunión contigo, pero no la tengo. Aparento ser una persona apasionada por tu presencia. Aparento ser una persona que conoce íntimamente tu corazón, pero no lo soy. Tú hoy puedes doblegar tu corazón como Jacob ese día, para recibir un milagro extraordinario. 20 años llevaba Jacob, 20 años,
Tú puedes llevar 30, 40 y más, y sin embargo ser un Jacob. Pero hoy doblega tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada una de nuestras vidas. Sabes quiénes somos, Señor. Y delante de ti, Dios de la gloria, ninguno puede, Señor, aparentar lo que no es. Porque tú nos conoces. Tú sabes exactamente quiénes somos, Dios de los cielos. Tú lo sabes, Señor. Y yo te ruego, Padre de la gloria, que sea tu gloriosa presencia. Y que entendamos que nuestra más grande necesidad eres tú, oh Dios de los cielos. Quizás estamos esperando por la respuesta de un hogar, de un hombre, de un hijo, Señor, de una sanidad, de un trabajo, bendito Dios. Pero en realidad a quien necesitamos es a ti, Padre de la gloria, a ti, Señor. Danos la gracia de venir a tus pies, a tu presencia, Señor. Danos la gracia de dejar de ser estos Jacobs, estos engañadores, estos suplantadores, estos que asumen una identidad que no tienen, estos que aparentan lo que no son, Señor. Oh Dios de la gloria, por tu gracia, Señor, ayúdanos a rendir nuestro corazón delante de ti, a doblegar nuestras vidas en tu gloriosa presencia y a entender, Señor amado, que nada es más importante que estar contigo verdaderamente, Señor. Que es en tu presencia donde hay transformación. Que es en tu presencia, Padre, donde en verdad nuestros corazones se rinden. Tú nos puedes, Señor, hacer un gran milagro y decirnos: vete, ya tienes lo que has pedido, ya tienes lo que quieres, Señor. Pero nosotros queremos seguirte, estar en tu presencia. ¿De qué nos sirve un milagro si no te tenemos a ti? ¿De qué nos sirve una sanidad si no te tenemos a ti? ¿De qué nos sirve un ministerio si no te tenemos a ti? ¿De qué nos sirve un bonito hogar si no te tenemos a ti, Padre de la gloria? Danos la gracia de rendirte nuestro corazón, de entregarte lo profundo de nuestro ser, Padre de la gloria. Y de entender, Señor, que como padres, que como madres, que como hijos debemos interceder, Señor, estando en tu gloriosa presencia, estando en lo profundo de ti, de tu corazón, Señor, estando delante de ti, para que haya una transformación verdadera y te podamos seguir, Señor, seguir, oh Dios de los cielos, hasta lo último, Padre de la gloria. Las aflicciones son una invitación a estar contigo, a conocerte, a amarte. Aquellos momentos difíciles son solo una invitación a estar cerca de ti, Padre celestial. Por eso hoy rogamos, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre celestial. Levántanos y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Por tu gracia lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.